también muy contentas de poder compartir el trabajo pues que se realizó. Bueno, no me voy a detener demasiado en platicarlo, porque nos lo van a platicar los compañeros Alma, Iván y Jonathan. Y pues felices, ¿no? De poder estar de nuevo reunidas, reunidos y pensar la autoetnografía, más bien, como desde un proyecto que a lo mejor de inicio no tendría que ver con lo autoetnográfico, posibilita esta otra manera de pensar y esta otra manera de reflexionar, lo que potencia nuevos procesos. Entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidos y comencemos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, como les comenta Oli, este ejercicio que hicimos desde un, un órgano del Ayuntamiento de Zapopan, podríamos decir, que es el Consejo de Crónica de Zapopan, que tanto Iván como yo, Iván Serrano, que ya lo pueden ver por ahí, somos parte de ese consejo. Y por ahí se planteó la posibilidad de, pues, de hacer una crónica y planteamos temas. Y por ahí nosotros propusimos el tema del agua, ¿no? Como algo que nos cruzaba a varios. Y Iván y yo hicimos una propuesta muy concreta. Nos interesaba no solamente hacer una evocación de los recuerdos de manera individual, o sea, conjuntar memorias individuales, que también es importante, y nos arriesgamos a hacer un ejercicio más colectivo, ¿no? Tanto Iván como Jonathan, que él se sumó a este ejercicio, preparamos una presentación para organizar pues nuestras ideas y poder establecer ese diálogo, pues en este caso ahora con este seminario de autoetnografía. Y ya la idea es, bueno, presentar no solamente lo que nosotros por ahí recuperamos, sino sobre todo el proceso que nos llevó a proponer que es un camino que nos puede llevar hacia hacer una autoetnografiar colectivo, ¿no? Entonces, me voy a permitir presentar y ahorita les voy a dar la palabra a mis amigos pues, para estar compartiendo esto. Entonces, eh, me voy a pestañas. Ay, ¿me confirman si están viendo una presentación? No, todavía no. ¿No? Eh, pero sí se ve que se está presentando o no. No, nada, Alma, no ¿Verdad? sale. Ah, ah. ¿Qué hago? Iván, ¿tú podrías en lugar de yo? Ahí otra vez. Ahí está, ya la estoy viendo, ahora sí. ¿Ahora sí la ven? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, un poco ya les estuve diciendo de dónde surge esta inquietud. Le voy a dar ahorita brevemente la palabra tanto a Jonathan como a Iván para que ellos se presenten quiénes son. Luego retomo yo para hacer como una contextualización general y bueno, Jonathan, no sé, ¿quieres presentarte, por favor? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Pues gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta experiencia de lo que fue crear esta crónica sobre el agua. Y pues les cuento un poco sobre mí. Yo soy periodista de profesión, estudié periodismo. Ya llevo varios años dedicándome al periodismo, trabajando para los medios. Principalmente me gusta el periodismo cultural. Es ahí donde más me he estado enfocando, principalmente en un sitio que se llama Ciudad Olinca, que es donde he podido
escribir este tipo de contenido cultural y pues se presentó esta oportunidad que estaba planteando el Consejo de Crónica de Zapopan de hacer estas crónicas sobre el agua y ya tenía yo pues ahí en la mente algunos temas y se los planteé y fue que así se pudo realizar este ejercicio y pues es parte de lo que he estado haciendo. Muy bien. Bueno, más adelante Jonathan nos va a dar más a profundidad de lo que realizó junto con su abuelita. Y Iván, Sí, muchas gracias. Pues yo soy Iván Serrano y al igual que Jonathan, estudié periodismo. Él y yo nos conocimos en la universidad y desde ese entonces, desde el 2013, me parece, pues somos amigos y también nos une el periodismo cultural y emprendemos juntos el medio de Ciudad Olinca y tuve la oportunidad de incorporarme al Consejo de Crónica allá por el 2021. Y justo como Alma mencionó, se nos encomendó esta tarea para proponerla, proponer esta temática para el libro de crónicas de Zapopan. Y pues un elemento que nos gusta mucho es el agua y también el sentido de comunidad. Y bueno, tanto Yona como Alma como yo, pues somos zapopanos y conocemos nuestro territorio y sabíamos que había mucho por contar. Entonces nos aventuramos a este proyecto y ya les estaremos contando pues detalles de cómo nos fue. así es, la verdad es que fue una experiencia muy gratificante y que nos hizo no solamente eh, interrelacionar nuestros recuerdos sobre el agua, sino también cuestionar mucho de lo que en la actualidad vivimos en torno al agua, ¿no? Y bueno, empiezo yo, según nuestra organización. Partimos precisamente de la memoria, es decir, a partir del recuerdo sobre un tema, sobre un asunto, que es parte de lo que interesa al Consejo de Crónica, y en este caso, pues pusimos el agua como el foco de nuestra atención en un territorio específico como era Zapopan. La intención en un inicio o desde un inicio fue recuperar estas experiencias y escuchar también sobre lo que se fue dando fue esa transformación sobre los territorios, ¿no? Y en conjunto fue no solamente descubrir voces, en este caso no solamente de zapopanos, porque después se fueron sumando otras voces del área metropolitana en torno a esta experiencia común de vivir, de necesitar el agua, pero en torno al agua, una serie de experiencias y de historias que se entrecruzaban. Y bueno, así surgió un pequeño libro de crónicas que bueno, de hecho todavía físicamente no lo tenemos, bueno, yo sí fui a pedir uno, Iván no sé si ya lo tenga, Jonathan creo que todavía no se lo hacemos llegar, pero sí tenemos como el texto base que más adelante se los queremos compartir en lo que podemos tener el texto, ¿no? Entonces así surge este libro. Zapopan tiene este consejo y cada año coloca distintos temas y nosotros propusimos el agua, ¿no? La memoria del agua en la vida de los zapopanos. Y bueno, fue una gestión, desde la gente que conocemos se fue dando una amalgama de experiencias donde nosotros propusimos de manera abierta a quien quería compartir sus memorias del agua. Entonces, algunos casos fueron experiencias individuales a partir de su vivencia, de su relación con el agua, es que compartían, ¿no? Y en otros casos, que es como el de Iván, el de Jonathan y el mío, además de ejercicios también individuales que hicimos, nos interesaba también acercarnos de manera colectiva, ¿no? Entonces, en, en este caso, las experiencias colectivas, aunque en realidad cuando nos acercamos de manera individual, por ejemplo, había personas mayores que ellos no querían, o no podían o no tenían las condiciones para escribir. Y en diálogos, en una interlocución, hacíamos esta recuperación y les apoyábamos a formar sus crónicas, sus memorias, ¿no? Entonces, varios de esos textos están así, pero
todo el trabajo de reconstrucción, pues es de ellos con el apoyo, pues, de nosotros, ¿no? Pero las experiencias colectivas donde, se recupera esa interacción o esa interrelación en el diálogo, incluso esa confrontación en las ideas, fueron pues estas tres, ¿no? Ixcatán, la Constitución y Soquipan, los tres ubicados en Zapopan, en el área metropolitana. Y bueno, Ixcatán, que tiene un contexto más rural, está al borde de un río, está pues sí, en la orilla del área metropolitana de Guadalajara. La Consti, que es una colonia popular que está en un contexto básicamente urbano, al igual que Soquipan, pero Soquipan con una historia muy particular, pues prácticamente desde la colonia, ¿no? Es decir, desde la fundación de Zapopan y Guadalajara, ¿no? Entonces, pero las tres en estos ejercicios colectivos presentaron en este ejercicio como condiciones muy distintas y muy interesantes con relación al agua, ¿no? En Ixcatán, la memoria comunitaria, donde convergieron varias generaciones y donde se fueron complementando los recuerdos en torno al agua y la vida comunitaria. En la Consti, vecinos y vecinas, donde a partir de ciertos hechos o puntos en el territorio, debatíamos si eso era lo que había sucedido o no en el espacio. Y en Soquipan, más una revisión intergeneracional sobre la presa, sobre los vestigios del agua y cómo funcionaba la relación, pues, en la comunidad, ¿no? Y bueno, ahora sí le doy la palabra a Iván, que él es quien le da forma al trabajo sobre esa comunidad. Así es, pues fue un ejercicio muy interesante. Me gustaría contextualizar un poquito dónde está Ixcatán, San Francisco de Ixcatán, que es una delegación que está al norte de la zona metropolitana de Guadalajara, al norte del municipio de Zapopan. Se ubica fácilmente porque un punto muy conocido en la ciudad es el Parque Acuático de los Camachos, sobre la carretera que va rumbo a Saltillo y que cruza la barranca del río Santiago. Forma parte del grupo de los denominados pueblos de la barranca, que son conocidos por tener herencias de conocimientos prehispánicos, que viven en la ruralidad, y aunque forman parte de esta gran metrópoli que se hace llamar Zapopan, al menos así políticamente es como las administraciones han buscado posicionar, uno de los municipios pues, más ricos del estado, incluso del país, pues ellos presentan un contexto en muchos casos de marginación, y justo las generaciones de estos pueblos, a través de generaciones, han buscado incidir en las políticas públicas para que se generen mejores espacios para ellos mismos. Escogí San Francisco de Ixcatán para buscar temas cronicables para el libro a partir de la experiencia de conocer a un par de amigos que ambos son de allá, Adrián Carranza y Saria Casillas, ambos académicos del ITESO y también egresados de Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara. Eh, Nos conocíamos por amigos, por fiestas, ellos también se dedican a la comunicación. Y entonces yo sabía que por ahí podíamos empezar a hacer un poquito de gestión comunitaria, gestión cultural, para poder hacer y organizar un encuentro en el cual tanto Alma como su servidor pudiéramos ir y pasar una tarde con ellos y hacer algo que usualmente se hacía mucho, que era juntarnos a platicar historias. Y pues vaya, eso fue lo que logramos aquella tarde me apareció el recuerdo, Alma, fue hace casi 3 años. Estuvimos por allá un agosto del 2023. Recuerdo que le pedí a mi papá que nos diera un aventón a Alma y a mí en su camioneta, y hasta mi papá se incorporó a los ejercicios de la memoria, ¿no? Son los que se congregaron ahí, gracias a Adrián y Saria, pues fueron personas de diferentes edades, desde muy pequeños hasta personas de la tercera edad. Eh, entonces, en esta placita que está fuera de la biblioteca comunitaria que organizan tanto Sari como Adrián, pues eh, nos trajimos algunas sillas de las casas, pusimos una mesa y dejé una grabadora que tengo a grabar, ¿no? A grabar todo lo que sucediera.
cómo eran las interacciones, cómo eran los diálogos. Y francamente es que no hicimos esto con un instrumento académico. No sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar y tal cual como ocurre en las dinámicas sociales, todo fue imprevisto, pero lo que a mí me llamó mucho la atención era cómo se iban detonando las ideas. Nosotros hacíamos una pregunta, alguien empezaba con una respuesta acerca de un recuerdo y después intervenía otra persona y decía, no, eso está mal porque acuérdate que ese día, y te acuerdas de fulanito de tal que se, sí me acuerdo. Entonces empezábamos a generar este diálogo entre ellos mismos y la pregunta inicial pues básicamente se diluía porque empezaba a salir una cosa y eran hebras que se iban abriendo y no se cerraban. Entonces Alma y yo teníamos que como regresarlos al punto y básicamente pues hicimos una grabación como de unas 3 horas y eso fue lo más bonito que pudimos platicar con ellos. Yo todavía siento una deuda con estas personas que muy amablemente nos regalaron su tiempo porque aún no está el libro y queríamos ir a presentarlo. Entonces ya pasaron muchos años y no quiero que se quede como esta sensación que es muy usual a veces desde el periodismo y la academia, que es el extractivismo de las historias, ¿no? Yo tengo la historia y me voy y no vuelvo a saber de ti y no me preocupo por ti. Y todavía tenemos esta deuda con ellos. Nos habíamos comprometido de regresar, platicar, poder hacer otro tipo de actividad. Pero lo que puedo decir de ellos es que tienen una memoria viva sobre lo que involucraba vivir, divertirse y trabajar alrededor del agua. Eh, Recuerdo que nos platicaban acerca de cómo era pasar los días de campo a las orillas del río Santiago, que como muchas personas saben, es el río más contaminado de México hasta ahora. Y en esos ayeres, allá por los años 60, 70, pues la contaminación no había permeado tanto en esa zona. Entonces, que nos hablaran de los picnics, que nos hablaran de las crecidas, que nos hablaran de los baños públicos, las regaderas públicas que habían en el centro de la localidad, de los lavaderos, de los ductos, del estanque donde todavía se van a bañar algunos chamacos, pues era conectar con situaciones que nos reflejaban el Zapopan rural, el Zapopan que no está dentro de la metrópoli, que no está tan permeado por Guadalajara y que siguen en pie de lucha con muchos temas que siguen en la agenda pública. Hace algunas semanas, ellos mismos, las personas que forman parte de los pueblos de la Barranca, alzaron la voz porque identificaron contaminación en ríos que están cercanos al basurero del municipio de Zapopan, cuyos lixiviados están llegando a las cascadas. Vaya, entonces ellos son una organización muy fuerte, tienen mucha presencia en cuanto a movilización y en cuanto a alzar la voz, y creo que valía muchísimo poder dar a conocer sus historias. Y el reto vino después, cuando había que desgrabar, llegar a casa, sentar y empezar a escuchar los audios, empezar a hacer las categorías de los temas que ellos comentaban y después traducirlos a un texto que tiene la dinámica de la crónica periodística, algo de, de descripción, algo de narración. Las siguientes. ¿Podemos ir a la que sigue, Almita? Gracias. Eh, no, una antes. Ya se fue muy para adelante. La que sigue. Bueno, aquí podemos ver algunas de las características del pueblo. Ellos tienen muy arraigada la tradición de los tastuanes, donde el personaje de Santiago Apóstol es un elemento muy, muy importante y lo hacen saber a través de murales urbanos. Tenemos la parroquia y este gran órgano, esta gran cactácea que es característica de la postal del pueblo. Y un poquito más arriba del pueblo tenemos este gran estanque donde
hay grandes historias donde iban a aprender a nadar muchos de ellos. Creo que siguen sacando agua para el uso cotidiano de ahí y pues tiene un verde hermosísimo, increíble, que creo que no le hace justicia a la fotografía. Pero bueno, siguiendo esta actividad, cuando íbamos de vuelta a la ciudad, Alma y yo, eh, en el auto de mi papá, pasamos por una pequeña localidad que mi familia conoce como La Tijera, que es un lugar donde un tío tiene una finca y durante mi infancia recuerdo que cada fin de semana íbamos y nos bañábamos en el río y pues bueno, de eso hace más de 30 años o más o menos 30 años creo. Este, y pues pasamos por ahí, le pedí a mi papá que se metiera al pueblito y pudiéramos bajar al río para ver cómo estaba, porque en mi memoria era otra cosa. Y del lado derecho podemos ver el río como es actualmente y el lado izquierdo una fotografía que encontré en el álbum de fotos de la casa donde mi mamá me está abrazando y yo tendré menos del año ahí y ya estaba bañándome con mis primos, ¿no? Entonces, ver el río me detonó muchos recuerdos mismos que volqué en otro capítulo del libro. Eh, Justo algo pasó, ¿no? Cuando llegamos, lo primero que vi fue una iguana que se echó al río y empezó a nadar, ¿no? Entonces, eso habla de la salud del río, que está bien, es un agua donde pueden vivir especies. En mis recuerdos estaba que de pequeño con mis primos íbamos a cazar tortugas, pececitos, el agua a veces era turbia, a veces era cristalina, pero estar de frente de nuevo al cuerpo de agua me detonó muchos recuerdos y ese sí, el mismo día llegué y escribí una croniquita de muchos recuerdos, vaya. Entonces este río está más o menos entre San Isidro y Los Camachos, dicen mis tíos de La Tijera, aunque realmente no se llama La Tijera, ellos le pusieron ese nombre porque decían que iban a echar tijera. Y yo toda mi vida pensé que se llamaba así el pueblo, pero no, tiene otro nombre que ahora no recuerdo. Y pues lamentablemente ahí yo tuve un error porque en la impresión del libro sí se fue con el nombre de que se llama La Tijera y no alcanzó a entrar la corrección del nombre correcto de la localidad, porque por ahí se perdió en alguna de las versiones. Y pues bueno, voy a tener que hacer un fe de ratas de esa situación. Se llama El Embarcadero, algo así. Es una localidad que está bien chiquita después de San Isidro. Pero bueno, estar ahí me detonó recuerdos, escribimos el libro y pues creo que fue parte de una gran jornada de trabajo, ¿no? De conocer las historias personales de las personas que habitan en Ixcatán y luego confrontarme con mi historia personal y creo que son ejercicios muy bonitos. El periodismo nos da estas herramientas para poder eh, dar cuenta de historias que pueden conmover, que pueden hacer reflexionar, pero que también nos permiten recordar cómo decisiones de algunos gobernantes pueden detonar en que los ríos se sequen, se contaminen, que las dinámicas sociales cambien. Y pues bueno, creo que es importante mantener esto en la conversación. Y bueno, hasta aquí dejo mi intervención, porque todavía hay mucho que charlar y le paso la voz a mi compañero John. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo de lo que trabajé o de esa crónica que escribí fue sobre el barrio de Soquipan y particularmente también del río Atemajac que está cerca, que lo podemos ver cuando circulamos por Avenida Patria, que están estos límites de Zapopan con Guadalajara. Y a partir también de varias historias que escuché creciendo por parte de mi abuela paterna, que es a quien, digamos, entrevisté para realizar esta crónica, pero desde que yo estaba pequeño siempre recordaba que ella me contaba la historia de cómo era el río Atemajac antes, cuando estaba limpio y se iban a bañar ahí al río, o su abuela, a la que ella considera su mamá, iba ahí a sacar pescaditos para darles de comer. Entonces siempre que cruzaba Avenida Patria o el Canal de Patria, como se conoce, y que pasaba por el río Atemajac, pues siempre recordaba esas historias de mi abuela. También viví durante mucho tiempo por aquella zona
yo crecí en Soquipa, pues prácticamente ahí hice mi infancia, mi adolescencia, entonces también le tengo como mucho cariño a ese barrio. Y pues a partir de que se dio la oportunidad de realizar este libro de crónicas, pues les hice esta propuesta a Iván y Alma, que con mucho gusto la aceptaron. Y pues así fue que empecé con este recorrido por la presa de Soquipan, que está ahí a espaldas del Parque Ávila Camacho. También estuve tomando algunas fotografías, a partir estuve haciendo apuntes de las fotografías, de lo que estaba viendo, hacía apuntes justamente de estos recuerdos que me traía de la infancia, de mi experiencia también al cruzar este río, porque pues en temporada de lluvias solía, no sé si últimamente todavía, pues se desborda y se inunda toda esa zona. Y pues también, como en mi chamba de reportero durante muchos años, pues también era muy común hacer notas o reportajes sobre el río, pero como en esta cuestión de cuando se desborda o del saldo rojo que dejaba durante las lluvias, las personas que llegó a arrastrar, las inundaciones, etcétera. Entonces, pues siempre me llamó mucho la atención como, digamos, las diferentes facetas, por así decir, del río, pero cómo en realidad, pues, es esto así a raíz de que se empezó a urbanizar, ¿no? Y cómo a partir de que empezó a crecer la ciudad, y específicamente esa parte de Zapopan, con la llegada de algunas fábricas de ahí de la zona, pues fue que se empezó a contaminar el río y pues ya es muy diferente a lo que conocemos. Y pues no sé si podemos poner la siguiente, ahí mero. Ajá. Bueno, entonces pues a partir de esto fui a casa de mi abuela, a quien todos conocemos como Toyita, así le decía a su papá y así le dicen sus hijos y así le decimos sus nietos y sus bisnietos, pero su nombre real es Victoria. Y ella ha vivido ahí en Soquipan desde que era una niña, entonces siempre me ha contado historias de cómo era Soquipan antes y cómo era pues toda la zona de Atemajac. En la crónica voy recogiendo parte de estas anécdotas que ella me va contando, de cómo la zona fue cambiando, de cómo a partir del río en particular empiezo la crónica porque le mostré una fotografía de cómo estaba el río ese día que fui a hacer el recorrido y pues estaba lleno de basura, era apenas así un riachuelo, no estaba tan lleno y entonces pues a ella le sorprendió ver pues como toda la basura y verlo todo sucio y a partir de ahí me empieza a contar cómo era el río cuando ella era una niña, ¿no? Entonces pues era agua limpia, cristalina, recuerda pues que ahí se iban a bañar, pues también ahí lavaban su ropa, su abuela dice que su abuela iba ahí con chiquihuites a sacar pescaditos para darles de comer. Dice que en toda la zona de alrededor pues crecían hongos y también había muchas verduras que se cosechaban para la alimentación, ¿no? Entonces mucha de su alimentación venía justamente del campo, de lo que recolectaban que tenían ahí al alcance, pero no solamente pues dependían del río, sino que en todo Soquipan, a lo que ella me cuenta, pues era una zona con muchos ojos de agua, era una zona muy húmeda, había varios nacimientos, se pusieron pozos durante mucho tiempo. Recuerda ella en particular que pues ahorita hay casas y hay edificios de departamentos donde más o menos me cuenta ella que estaba lo que le llamaba la cuevita y dice que de ahí literal de una cuevita brotaba el agua, entonces iba la gente con sus cántaros a llenarlos pues para estarse abasteciendo. Dice que prácticamente pues era para consumo humano, porque pues para trapear no se usaba porque en las casas pues eran casas de piso de tierra, ¿no? Entonces, y lavar pues iban al río. Entonces a partir de esos recuerdos y de esas historias que ella me cuenta de su infancia, pues fui armando como esta historia, digamos, del cambio que vivió Soquipan y toda esa zona de los alrededores, como Atemajac, o también pues también está cerca La Gusa, el Batán y toda esa zona que se empezó a desarrollar a partir de la llegada de textileras y de varias fábricas, ¿no? Entonces después de esa plática con mi abuela, voy al archivo municipal de Zapopan a consultar pues material que haya sobre Soquipan y voy documentando en varios libros que cito ahí en la crónica, justamente cómo se fue documentando este crecimiento del que ella me habla, ¿no? Entonces ahí específicamente menciono pues más o menos el tipo de industrias que fueron llegando, los años en los que más o menos fue cambiando toda esta situación.
Y también encontré un detalle que me pareció muy peculiar, que también lo agregué en la crónica, porque ella menciona que cuando ella estaba chiquita jugaba entre los escombros del templo de San Francisco de Asís, porque su abuelita le había dicho que una vez en un temblor se había caído. Y en el archivo municipal, en estos libros que encontré, pues sí hay información que se documenta sobre un temblor que hubo en los años 30, 40 más o menos, que tumbó el templo y después se fue reconstruyendo. Entonces, digamos que pues todos esos recuerdos lúcidos que ella tenía, pues los fui como contrastando en lo que iba encontrando en el archivo. Y pues ya finalmente me tocó ir haciendo la elaboración de la crónica. Y empecé a escribir y lo que hice fue tal cual transcribir toda la entrevista que hice con mi abuela ese día. Entonces está presentada como en formato de pregunta y respuesta, porque lo que me interesaba era tratar de escucharla, por así decirlo, al momento de estarla leyendo, con sus propias palabras, pues las descripciones que hace de este entorno. Y fue así que decidí presentarlo, ¿no? Un poco haciendo la descripción de lo que yo estaba observando, incluyendo pues datos que iba encontrando en el archivo municipal y los intercalé con la entrevista con mi abuela, pues que fue como así de pregunta y respuesta quería que quedara pues ahí su voz, ¿no? Tal cual de todas estas anécdotas que tenía sobre Soquipan, que curiosamente encuentro en uno de estos libros que el significado en náhuatl de Soquipan es un lugar en el lodazal, y me hizo mucho sentido entonces que como desde hace mucho tiempo pues ya se tenía vista esta zona pues como llena de mucha agua, ¿no? Y de cómo fue cambiando, ¿no? Mi abuelita pues recuerda cómo pues se fueron secando los ojos de agua, se fueron tapando los pozos. Donde está el hospital de Soquipan, creo que también había ahí como una represita, o ahí también se acumulaba agua y pues también se secó. Y curiosamente el día que la estaba entrevistando no había agua de la llave, ¿no? Porque pues ya saben, ¿no? Mil cosas que luego suceden en la ciudad, entonces era como todo muy irónico y fue como interesante ver. Y pues triste, ¿no? También ver cómo la ciudad con este desarrollo que se fue vendiendo durante décadas, pues en realidad en cuestión pues del medio ambiente, pues sí afectó muchísimo en cuestión del agua. Y eso sería, no, eso sería todo de momento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora me toca a mí hablarles un poco de cómo fue la crónica del agua en la Consti. La Consti se ubica dentro de lo que ahora es el centro de Zapopan. Originalmente, cuando se fundó en 1956, según el registro del archivo histórico, pues era, decían antes los vecinos que era por donde ni Dios pasaba, ¿no? O donde Dios aventaba la chancla. Entonces, la gente es una colonia que se formó principalmente de personas que llegaron de municipios del interior de Jalisco, de otros estados, pero también de Guadalajara y del mismo centro de Zapopan, ¿no? Me refiero en el afán de tener la propia vivienda. Al ser un entorno popular, el acceso a los terrenos pues era relativamente económico, con ciertas facilidades para adquirir pues, el terreno y empezar a construir la vivienda, ¿no? Esta imagen que ustedes observan es más o menos de los años 70 por ahí, 72. Es una foto aérea del INEGI y más o menos para ese tiempo, la traza urbana de la colonia pues ya estaba consolidada. No es un espacio planeado. Me refiero de que se diseñó por una constructora donde definió la traza de calles, la definición de terrenos que luego se vendieron, ¿no? Y bueno, originalmente la colonia o el entorno era para el cultivo pues de distintos productos, la alfalfa, la fresa, por ahí la gente recordaba, y de lo que aludían siempre era que era un espacio con mucha agua siempre, que donde hicieran un pozo iba a brotar el agua, ¿no? Entonces, un poco con ese antecedente siempre yo tenía como la inquietud de explorar más, no solamente sobre mi colonia,
porque bueno, me gusta y me apasiona hablar sobre mi barrio, pero particularmente sobre el agua, ¿no? Entonces, en ese pertenecer o en ese ejercicio que se solicitó en el Consejo de Crónica, organizamos, a mí yo tuve la encomienda de organizar un taller en mi propia colonia, pero pues la gente no respondía. O sea, fueron dos intentos de hacer el taller en la parroquia porque había el espacio para hacerlo y la gente no iba. Entonces, fue hacerlo de manera diferente. ¿Y cómo fue? Pues hacerlo de manera más cercana. En este caso, la parte colectiva o del ejercicio colectivo que pretendíamos, fue con mis vecinos, es decir, los que compartíamos experiencias en entornos más inmediatos, más cercanos, ¿no? Y fue así que en una sala de una de las viviendas del barrio, no la mía, fue a donde me invitaron a que fuéramos a hacerlo, compartiendo el café en una mesa, empezamos a lanzar ideas sobre lo que era para nosotros el agua, ¿no? Y ahí empezaron nos reunimos ahí 5 personas, 4 o 5 personas, primero cuatro, luego se sumó otra, y donde el hacer en colectivo no solamente implicó el que esas 5 personas se reunieran con sus recuerdos en torno al agua, sino que lo colectivo realmente empezó a construirse cuando empezó a haber puntos comunes, donde compartíamos estas experiencias, ¿no? Entonces surgieron puntos como por ejemplo lo que ya nosotros llamábamos y que sigue denominándose como la bomba de agua, que era un pozo artesiano donde íbamos los vecinos, a mí siendo todavía niña, hace un buen rato, íbamos y nos formábamos para poder acceder al agua, ¿no? Y en ese formarse había una convivencia. eh, de vecinos de diferentes puntos de la colonia, no solamente de la colonia Constitución, sino de colonias aledañas, que íbamos ahí para llevar el agua, que era pues para tomar, para cocinar, ¿no? En las viviendas pues empezaba también la lucha por tener en las tomas de agua que existían, pero pues no llegaba a veces el agua, ¿no? Pero en esos puntos era de lo que nosotros recordábamos sobre lo que hacíamos mientras nos tocaba llenar nuestros garrafones o nuestros baldes de agua, ¿no? Y también, por ejemplo, otros puntos un poco más alejados de la colonia que eran espacios de recreación y uno de los puntos en los que coincidíamos eran, por ejemplo, las cuevitas, los arroyos mucho más alejados que cada vez con el crecimiento de la ciudad, pues nos quitaban estos espacios como los arroyos como espacios de diversión y de encuentro, ¿no? Lugares para bañarnos, aunque también recordábamos, por ejemplo, las inundaciones que empezaron a observarse a partir del incremento o la saturación urbana, ¿no? Que ya no solamente eran las casas de 1 o 2 pisos, sino ya eran edificios de departamento que también demandaban el agua y eso provocaba una mayor saturación del asfalto, de los concretos que limitaban la absorción del agua, ¿no? Entonces, no solamente fue algo así como, sí, estamos de acuerdo en todo, sino era también un confrontar las propias ideas, porque a veces desde el territorio no nos poníamos de acuerdo si eso era lo que sucedía, ¿no? Entonces, era un reconstruir en colectivo sobre dónde exactamente se ubicaba un punto, ¿no? Una polémica que tuvimos en ese encuentro era de dónde se ubicaba una de las presas que en su momento se utilizaba para esos cultivos que yo les mencionaba, dónde estaba ubicada, ¿no? Entonces algunos señalábamos un punto en esa traza urbana que ahorita no les pude traer foto porque ya no existe esa presa, precisamente porque todo el desarrollo urbano se lo acabó, o sea, dejó de existir ese tipo de necesidades en el territorio y bueno, era así como un debatir también. Entonces, había una confrontación en ese reflexionar en colectivo, había una confrontación desde el territorio que a mí me pareció también muy interesante, porque el mismo territorio se convertía en un mediador del diálogo, ¿no? Desde decíamos, en tal punto estaba una noria que tenía tal señor, pero luego debatíamos, no, era mucho más adelante, otros decíamos, no, pero es que era en el cruzo de tal espacio. Entonces era también un confrontar y era un reflexionar sobre el territorio, ¿no?
Pero también en ese ejercicio de recordar el agua en estos espacios, en nuestras historias de vida, también nos llevaba a una interpretación de lo que estaba sucediendo, el por qué antes, hace 30 años, hace 40 años, podríamos de manera libre ir por el agua y no tenerla que pagar, y cómo ahora en este momento, pues ese espacio, pues desapareció. Y ahí pues reflexionábamos de que estaban presentes otro tipo de intereses económicos donde era mucho más conveniente ya no ir por el agua a la bomba, sino era pagar el agua, ¿no? Que llegaba a nuestros hogares. Entonces, de alguna forma, la autoetnografía que permite esa reflexividad, en ese reflexionar colectivo, en ese, no sé si sea el momento de decir autonografiar colectivo, empezaba a surgir esa reflexividad. También lo vimos en Ixcatán, donde la gente cuestionaba, ¿no? Desde dónde o desde quiénes eran las responsabilidades de cuidar precisamente los ríos, ¿no? De que no solamente era una correspondencia de quienes habitan la cercanía, o sea, los pueblos cercanos al río, sino desde actores mucho más designados políticamente para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es que ya un poco soltando lo del agua, en la Consti, fue que nos atrevimos a proponer que era posible plantear una autoetnografiar en colectivo, porque autoetnografiar para mí, ahorita no quiero hablar en nombre de Jonathan y de Iván, implica precisamente un ejercicio de ida y vuelta. Y bueno, como ustedes están escuchando, en realidad sí nos ha provocado eso al estar reflexionando sobre el agua, ¿no? Es decir, desde el recuerdo, por ejemplo, de la persona de Izcatán, entre ellos mismos, cómo iban complementando las ideas al momento de plantear un punto o un espacio y donde la memoria de alguna forma se va reconstruyendo a partir de ese dialogar o ese interrelacionar de los recuerdos, ¿no? O en la Consti donde confrontábamos y donde había ciertas coincidencias, pero donde volvíamos a recordar y encontrábamos como nuevos significados de lo que estaba sucediendo en el espacio, ¿no? O en este caso, por ejemplo, Toyita, que recordaba el río con ciertos ojos, con ciertos momentos, y donde ahora su nieto miraba los vestigios y traía el pasado hacia el presente, pero también había una reinterpretación de lo que sucedía, no solamente en torno al agua, sino en torno al espacio en general, ¿no? Entonces, todo este proceso que la autoetnografía invita a pensar y repensar, pero ahora haciéndolo de manera colectiva, es que nos llevó bueno, a mí en lo particular, a proponerles que estamos a un paso de poder hacer esta autoetnografía colectiva, esta autoetnografiar en colectivo, ¿no? Porque nos ha permitido recordar, narrar, escuchar, confrontar, reflexionar, reinterpretar y volver a narrar. Entonces, estamos, creo que al paso no, creo que ya lo estamos haciendo. También reflexionar que en lo individual se está produciendo y el siguiente paso sería hacerlo ya de manera colectiva. Es una propuesta, ¿no? Es decir, de esa recuperación que hemos estado haciendo, pasar a esa otra parte que conecta hacia la reflexividad y hacia ese cuestionamiento. Iván, te cedo la palabra. No te escuchamos. Algo pasó ahí. Bueno, ahí está ya. ¿No? Ah, bueno, tuve que quitarme los audífonos. Bueno, comentaba que me quedo con esto que pudiste hacer como en un esquema, Alma. Eh, el recuerdo hace que parte de la escucha que nos permite contemplar, que nos permite
permite a su vez confrontar y luego reinterpretar, pues eso podría ser como la síntesis de todo el trabajo colectivo que realizamos durante todo este periodo para la creación del libro. Y como dice en la siguiente diapositiva, pues nos dimos cuenta que no estábamos solamente recopilando los recuerdos de cada uno de nosotros, sino que estas memorias se empezaban a producir gracias a la relación que teníamos con las otras personas en los espacios donde convergíamos, ¿no? En nuestro caso, en Ixcatán, en la placita, contigo, con tus vecinos en la Consti, y Yona, tanto en la sala con su abuelita, como salir al archivo municipal para poder hacer como el fact-checking de lo que decía su abuelita, que sí estaba consignado en cuestiones históricas. Pues eso producía que el producto en sí mismo pudiera tener una retroalimentación que parece constante, ¿no? Y que encuentras coincidencias y que encuentras confrontaciones entre las personas. Y aquí una frase pudiera concretarlo todo, ¿no? Lo colectivo no significa recordar lo mismo, sino que cada quien aporta su granito de arena y así es como se construyen las memorias. Y bueno, para finalizar esta parte de mi exposición, también esta frase me parece contundente. De la memoria a la reflexividad nos van a aparecer las siguientes preguntas que son: ¿dónde estamos quienes preguntamos, escuchamos y escribimos? ¿Somos partícipes de el relato? ¿No lo somos? ¿Somos ajenos? ¿Nos involucramos? Ahí está rara esa situación, ¿no? También, ¿qué hacemos al convertir las voces en crónica? Pues es que es un proceso bien específico del periodismo por sí mismo, porque la crónica se entiende como un género interpretativo, es decir, que quien la escribe también forma parte a veces del relato o hace un proceso mental que lo asume como una interpretación de la realidad. Y otra pregunta es, ¿qué vemos hoy que no vimos entonces? Porque al final de cuentas, recordemos que nuestra mente es una gran editora de realidades. Creemos que las cosas sucedieron de cierta forma, pero basta con que alguien más que estuvo en el preciso momento nos diga, oye, no todo fue así, fue esto, también ocurrió esta situación y otra, que podemos empezar a armar como rompecabezas. Entonces, pues así, básicamente es como ocurrió este libro. En términos sociológicos, yo no me atrevo a decir en qué punto estamos, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, pero lo que sí ocurrió es que sucedieron muchas preguntas que siguen ayudándonos a orientar nuestro trabajo para próximos proyectos de documentación histórica y periodística por nuestra parte. Y le paso la voz a Alma. Sí, o sea, en realidad el proyecto originalmente iba a terminar con la recuperación de las conversaciones y la estructuración como crónica, dado, pero la realidad es que nos interpeló más allá y les vamos a compartir el texto que tenemos y se van a dar cuenta que al menos los tres que estamos aquí, bueno, en mi caso, pues yo ya he hecho autoetnografía. El tema en el agua es mucho más profundo en nuestras vidas que lo que realmente a veces hubiéramos pensado. Era más que solamente ir el agua, era también confrontar, por ejemplo, en nuestro caso, en mi colonia, el hecho de vivir en un espacio donde el agua es abundante, pero el darme cuenta que esa agua se va al drenaje porque no hay esas condiciones en la infraestructura como para hacer esa separación de un recurso tan vital, o el tenerlo que pagar a ciertas cantidades o el recibir el agua en ciertas condiciones. Es decir, nos interpeló y también nos llevó a volver otra vez o a estar regresando, y yo creo que todavía nos va a dar para seguir regresando a esos registros que tuvimos la fortuna de tener, ¿no? Entonces, ya para cerrar, ¿hicimos autonografía colectiva? Pues no exactamente. En realidad no hicimos eso, pero haciendo esta reflexión, o sea, de este posicionar desde la autonografía,
creo que lo que está presente en el ejercicio que hicimos, pues fue un ejercicio de memoria situada en el territorio, este dialogar, tanto entre nosotros, pero también con la comunidad y con distintos grupos de personas que compartimos experiencias, pero también racionalidades sobre lo que está sucediendo en torno al agua, ¿no? Y también hicimos una construcción narrativa en torno a esto. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que necesitamos profundizar? En varias de esos textos que ya se produjeron, pues creo que ya empezamos, creo que ya empezamos a hacerlo, pero es continuar haciendo esta reflexividad en torno al agua y los territorios, ¿no? También fijar algunos posicionamientos en torno a lo que está sucediendo, hacer como esa interpretación ya de manera colectiva, es el pendiente que tenemos, tanto Iván como yo, que coordinamos estos encuentros en los espacios, en los territorios, y hacer una co-construcción de significados, ¿no? Y hacer en mayor medida una escritura compartida, aunque hay que reconocer que en el caso de las personas mayores es más bien a partir de la oralidad que pudimos hacerlo y que podríamos seguir haciéndolo en ese construir o en esa interpretación colectiva de las ideas, ¿no? Entonces, no queremos nombrar retrospectivamente que esto es autoetnografía, pero creemos que es un paso para reconocernos en, o en una posibilidad de poder hacer un autoetnografiar en colectivo, ¿no? Y bueno, esta sería como la última, en mi caso, algunos de los textos que por ahí empecé a explorar, ¿no? Para también articular algunas ideas sobre lo que es el autoetnografiar. Y bueno, hay una idea que me gustó mucho y creo que de alguna forma lo estamos reflejando, de que la autoetnografiar en colectivo es un proceso abierto, relacional y reflexivo, más que una metodología que podamos afirmar y que esté concluida, ¿no? Y bueno, con esto cerramos esta parte y nos gustaría dialogar qué piensan, qué reflexiones les provoca, muy bien. Pues adelante, ya tenemos a Alma Leticia Saucedo. Hola, chicos, chicas, mucho gusto. Yo soy tu tocaya, Alma Leticia. Me toca ya. Primera vez que conozco una Alma Leticia. Bueno, mira, yo soy de México, obviamente, pero tengo acá 8 años viviendo en Chile. Y bueno, estamos algunos grupos y algunas personas viendo la situación de la crisis climática y yo estoy haciendo un proyecto para hacer cartografías precisamente de la memoria del agua con personas adultas mayores. Y bueno, eso quería como plantearlo. Y por otro lado, muchas gracias por compartir su trabajo, primero que nada. Y segundo, me encantan todas las reflexiones que cada uno y cada una de ustedes ha planteado y cómo este camino de la autoetnografía y más si es colectiva, realmente es un camino, ¿no? Es un camino y que dependiendo también las personas, las situaciones, por ahí se van tomando los diferentes rumbos. Y bueno, eso quería decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, tocaya. Mercedes, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, quisiera hacer unos breves comentarios que pues, a lo mejor no van a gustar mucho, pero en fin. Adelante, para eso estamos. Yo siento que lo que Iván y Jonathan y la propia Alma Leticia están haciendo, han hecho o seguirán haciendo, por un lado es historia oral, mucho más historia oral que otra cosa, lo cual está perfecto y muy bien, ¿no? Porque la historia oral, pues, es todo un campo y, en fin. Y por otro lado, pues también han estado haciendo, digamos, las labores propias o ejercitando las herramientas que en cualquier licenciatura, maestría o doctorado en antropología social se aprenden, se ejercitan, con ello hacen las tesis. Entonces, pues la verdad yo todo el tiempo decía, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo autoetnográfico? Al final, más bien, Alma Leticia nos dice, que me parece muy bien, la propuesta de un autoetnografiar colectivo. Bueno, yo no he incursionado en eso, no sé si existe, nos pones al final ahí 2 o 3 textos que dicen más bien
A ver, aquí está. Construcción colectiva de significados. Conocimiento colaborativo. Autoetnografía coral. Eso, bueno. Autoetnografía colaborativa. En fin. A mí me gustaría, obviamente, Norita, en algún momento que produjeran un texto donde nos pudieran explicar, que sería muy útil para los alumnos, las alumnas, cuál es la diferencia entre este tipo de perspectivas, ¿no? Lo de el autoetnografiar colectivo me parece muy interesante, pero sí creo que pues está por desarrollarse más bien. Entonces, bueno, aquí lo dejo de momento. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Por eso, nos posicionamos desde un principio de que no surge metodológicamente desde la autoetnografía, pero le vemos esa posibilidad por la experiencia que tuvimos, ¿no? Y hacia dónde nos puede llevar ese trabajo en colectivo. Y sí, tienes toda la razón. Se posicionó desde, pues, un consejo de crónica, imagínate, desde la oralidad. Pero el encuentro con las personas, con nosotros mismos, es que planteó esa posibilidad y fue la propuesta lobularia, pues para juntos poder decir, es posible plantear una autonografiar en colectivo. Y bueno, ya revisando en la literatura y lo que existe, pues no descubrimos el hilo negro, ¿no? Cuando hablamos del autonografiar, sino que ya hay ejercicios, hay propuestas teóricas que, bueno, para este caso nosotros no las revisamos, no las profundizamos, ni Iván ni Jonathan, es la primera vez que ellos vienen a este seminario. Yo los invité porque era parte de compartir la experiencia de esa construcción de la crónica, pero sí, es una tarea pendiente y qué bueno que lo planteas, porque a mí en lo personal me gustó mucho y yo creo que si tú lo escuchas, ese encuentro con el espacio, con la gente, pero todo lo que provoca a nivel de esa reflexividad y ese cuestionamiento es un mundo, para mí abre esa posibilidad, ¿no? Y pues muchas gracias por señalarlo. Daniel. Ay, gracias, Alma, y gracias, Mercedes, porque yo todo el tiempo estaba pensando ese también, dije, me quedé pensando en lo que nos dijo Susan Street en la primera reunión que tuvimos como bularia, que Gina preguntó, ¿qué es la autoetnografía? Y ella dijo, pues es que no hay una definición clara. Entonces, pues siento que de alguna forma somos pioneras de algunos más que otras, ¿no? Mercedes entre las meras de abrir camino. Pero es entre historia oral y digo, autoetnografía colectiva, etcétera, etcétera, se me hace fascinante y por lo menos yo hasta el momento no he encontrado un texto que explora esas semejanzas, diferencias, donde se traslapa uno con el otro, pero siento que todo abona por donde mismo y se me hace preciosa las voces que se integran a esa construcción, reconstrucción de la ciudad, ¿no? Sobre todo Temajac, jamás lo había imaginado en esa historia, ¿no? O sea, desde que yo llegué a Guadalajara hace 25 años, pues era ciudad, ¿no? O sea, ni me fijaba en el agua para allá. Entonces, pues sí que padre ir pensando en eso de cómo estas experiencias y sobre todo desde el gran labor del periodismo se pueden ir abonando y utilizando para avanzar con la autoetnografía. Se me hace que deja mucho para pensar. Entonces, pues, agradezco mucho lo compartido y y el comentario de Mercedes de ir pensando cómo categorizar de alguna forma sin que sean cajas demasiado fuertes, ¿no? Para esas diferentes líneas narrativas, para decirlo de una forma. Muy bien.
bien. No sé, ¿alguien más? Iván, Jonathan, a lo mejor los traje a una discusión que no, o nos estamos colocando en una discusión que no esperábamos, pero ¿qué piensan? De eso se trata, de que reflexionemos en colectivo también estos temas. Cre- Creo que algo que nos falta mucho de repente a los periodistas es leído o que sepan de nuestro trabajo y nos confronten, porque parece que nuestro trabajo termina cuando enviamos la nota, ¿no? O cuando se publica. Y ya cuando leemos la retroalimentación, caes en cuenta, reafirmas y sigue el trabajo, sigue la mente trabajando para encontrar respuestas. Por supuesto que yo no estoy tan familiarizado en los temas de la antropología. Eh, tuvimos clases de antropología, claro, tuvimos clases, avanzar en estos conceptos como la autoetnografía, y ahora que estoy escuchando eh, lo que se piensa alrededor de esta idea, ahora ha alimentado mi curiosidad. Entonces, a mí me gustaría seguir investigando más y si ustedes que son las expertas están comentando que no hay mucha información al respecto, pues entonces puede que este sea el momento ideal para que más personas sigan abonando a la definición. Recientemente estudié un máster en Barcelona de humanidades digitales y una de las primeras tareas o situaciones en las que nos enfrentamos como estudiantes de esa rama es que las humanidades digitales es una idea que se sigue construyendo, que no está terminada y que todavía hay ambigüedades y todavía se están explorando las posibilidades. Y eso pues me dio mucha certeza de que el conocimiento sigue avanzando y estamos en un momento en el cual podemos ser actores para construir definiciones, podemos incluso identificar qué es y qué no es, pero mientras tanto nos podemos ir divirtiendo en el proceso. A lo mejor esto que hicimos de evidenciar cómo hicimos un libro de crónica, eh, pues puede ser algo que muchas personas hayan hecho, pero no había hasta ahora quizá alguien ideado que pudiera estar involucrado la autoetnografía. Y ahora aquí estamos poniéndolo sobre la mesa y creo que podemos encontrar nuevas respuestas y yo agradezco lo que tengan que decir al respecto ahora mismo. Sí, y yo quiero plantear también que este autoetnografiar en colectivo no solamente tendría que ocupar a la academia en la reflexión y seguir desarrollando metodologías y más manuales para estudiantes. Yo creo que es reflexionar y llevar pensar en colectivo a las comunidades. A lo mejor ahora partió desde la construcción de la crónica, desde la oralidad, pero tiene mucho más que se puede aprovechar y que puede potenciar para ese construir en colectivo en realidad, de las realidades, de lo que está sucediendo, de lo que preocupa, de lo que gusta, de lo que se extraña, de lo que quieren que olvidemos, pero que algunos nos aferramos a seguirlo recordando porque es necesario volver también a esos ríos limpios, a esos espacios de juego, más allá de los creados artificialmente, ¿no? Entonces, me gusta esta interpelación porque creo que es importante trascender la academia, o sea, esta definición es importante para poder estar en esta otra discusión, pero a mí me preocupa más, o me gustaría, no sé si me preocupe, o sea, que pudiera trascender a, por ejemplo, a estos textos cotidianos en el periodismo que además de recuperar la crónica, también reflejaran otros elementos, ¿no? De su actuar cotidiano y que es constante también. Galaxy, ¿quién eres Galaxy? Galaxy de Ecuador. Buenas, sí, Hola, buenas. Sí, hola. no sabía si era yo. Ujú. Hola. Bueno, yo quería hacer una reflexión igual desde mi situación geográfica, existencial, o sea, muy desde lo encarnado y situado. Entonces, yo estudié artes plásticas y desde hace más de 20 años que estuve en
esfera de estudio, digamos. Siempre el desplazamiento ha sido una constante en mi vida, entonces de ahí me pasé a las artes visuales, a la gestión cultural, a la autogestión cultural, la contragestión cultural, y así una serie de desplazamientos y movimientos acordes a la vida misma y muy enriquecedores, muy tenaces también. Entonces, hace de 6 años más o menos, en el 2019, me llevó a, ya pues, siempre a lo antropológico también, a lo etnográfico, y con un colectivo de acá del Ecuador propusimos una creación, un proyecto de investigación-creación que nos llevó a caminar, literalmente caminar ciudades capitales y limítrofes de Ecuador, Colombia y hasta Caracas, haciendo una contramigración en el contexto de una de estas olas migratorias de Venezuela que iba de Venezuela a los otros países andinos. Entonces, o sea, yo con esto quiero decir y llamar a esta idea de las necesidades. Para mí, más allá de que si estoy encasillada en tal esfera de estudio y estudié eso y mi título dice eso y luego me preparé en otros estudios y así estoy como que muy entrelazada, es como que una necesidad vital de entretejerse con la vida misma, o la vida misma te lleva a eso, ¿no? Entonces, cuando yo escucho esta propuesta que nos han compartido, para mí es muy bonito encontrar eso, porque como decía Alma hace un momento, se quiere superar este espacio académico, no solo como algo físico, sino como conceptual y sentimental, incluso diría yo. Entonces, yo, claro, sobre la etnografía como ciencia, no sé si podría decir pura y dura, pero digámoslo así, cero a la izquierda. La autoetnografía, cero a la izquierda. La antropología, cero a la izquierda. Pero, sin embargo, mi hacer está muy cruzado con eso. Pero también me doy cuenta de mis posibilidades humanas y cotidianas y de practicar la vida misma. Y eso de seguirse como que formándose y como que detenerse más o menos en ciertas esferas de estudio es imposible y hasta me parece inútil e incluso diría que un poco hasta ocioso porque eh, actualmente ya sabemos que, o sea, esta interpelación que hay de lo académico como siempre esto positivista de ir segmentando, ir fraccionando, ir haciendo muchos cortes y entonces en la actualidad se requiere de ciertas integraciones. Entonces, cuando yo escucho lo del agua, a mí me pareció fantástico, o sea, y más bien qué lindo encontrar esas experiencias, esas posibilidades y que no solamente nos quedemos en sí, pues en estos espacios muy, no sé, reduccionistas, diría yo, y con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero es que la vida es integral. Eso, compas. Muchas gracias. Perdón, ¿tu nombre? Soy María Fernanda Gallardo Hernández, estoy en Quito, Ecuador, y tengo un guaguito de 3 años que justo ahorita me anda reclamando. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Qué les provoca? ¿Será posible autonografiar en colectivo los asuntos que les interesan? ¿Qué piensan? Bueno, como nadie dice nada, ¿puedo hacer otro comentario? Sí, ¿te parece después de Jonathan Mercedes? Sí, claro. Es que tenía que ver con lo que dijo la compañera de Ecuador, pero no Entonces, importa. adelante, Mercedes, y nos No, es esperamos. muy breve, nada más, no sé si a lo mejor Jenny está escuchando, pero, o sea, el tratar de, por decirlo de alguna manera, combinar perspectivas, la interdisciplinariedad, etcétera, etcétera, eso se ha tratado y se ha hecho, pero desde hace muchos años, muchos, en las ciencias sociales, por ejemplo, nada más lo pongo como ejemplo, la combinación de lo, así en general, lo cualitativo y lo cuantitativo, pues fue surgiendo una vertiente que ahora ya se llama metodología mixta.
que yo antes de la autoetnografía, ese fue como mi camino. La metodología mixta combina los datos cuantitativos numéricos con enfoques totalmente cualitativos. Y no es así tan fácil y en fin, de eso ya hay mucho escrito. Entonces, simplemente decir que efectivamente el eclecticismo, la interdisciplinariedad, o sea, cada vez las perspectivas en ciencias sociales pues, se complejizan más. O sea, por ahí no sé si la compañera decía, es que si la etnografía es una ciencia pura y dura, no, ¿qué es eso? O sea, es que eso hace años ya ni se contempla, ¿no? Vamos, ya ni siquiera la física o las matemáticas, eso de ciencias duras ya está como, afortunadamente, pues mucha gente ya no lo usa, ¿no? Porque pues daba cuenta de una cosa súper rígida, ¿no? Las ciencias duras son las buenas, la física, la matemática, la química, pues, las otras eran ciencias blandas, las ciencias sociales, las humanidades. Bueno, afortunadamente hace mucho, por lo menos en México, creo que vamos, creo que ya ni CONACYT o el ahora CONACYT, ya ni siquiera el CONACYT lo usa. No estoy muy segura de eso del CONACYT, pero ustedes que están más al contacto, a lo mejor sí están al tanto. Gracias. Muy bien, gracias, Mercedes. Jonathan. Hola, pues yo les quería comentar o compartir más bien, pues como parte de esa experiencia y de estarlos escuchando y estar compartiendo todas esas reflexiones, pues también me nutren, ¿no? Justamente también para hacer en mi labor como periodista, porque como decía Iván, pues venimos también de un digamos, sector pues distinto, pero que al mismo tiempo se van congeniando y se van entrelazando. Entonces ahora con esta invitación y que nos hacía Alma y que está investigando un poco de esto y fue como de que, wow, ¿no? O sea, fue como sorprendente conocer estos conceptos y también pues reflexionar sobre lo que uno ha estado haciendo y cómo llegamos a conseguir el trabajo, ¿no? Que vamos construyendo. Y en lo particular, pues sí, esta cuestión como digamos autobiográfica o de acercarme como a mi abuelita, pues sí fue no un reto tal cual, pero pues sí muchas veces en el periodismo tradicional pues no figuramos, ¿no? No tenemos que ser los personajes de la historia y bueno, en este caso es mi abuelita, pero sí fue alguien muy cercano y muy entrañable y que sí me permití, digamos, con este ejercicio a partir de esta crónica, pues poder decir, ah, esta vez quiero hablar de los míos y quiero hablar de mí y creo que sí se puede, ¿no? Y eso fue como parte del ejercicio y ahora escuchándolos con toda esta serie de conceptos y de nuevas ideas, pues yo me voy encantado porque pues las voy tomando, las voy explorando y voy investigando más sobre esto y que lo pueda yo seguir aplicando. Y eso era lo que les quería comentar. Sí, muchas gracias. Pues de eso se trata precisamente. Eso pretendemos con este seminario, ¿no? Poder interpelarnos, poder ampliar las reflexiones y profundizar pues en las ideas, ¿no? Ricardo. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, yo soy Ricardo Becerril de la Escuela Nacional de Antropología. Antes que nada, pues felicitarlos, ¿no? Y por este trabajo que nos comparten. Y pues yo solo igual como que quería comentar algo así como muy, muy rápido. Es que la etnografía es algo relativamente nuevo, ¿no? Es parte de una serie de herramientas metodológicas que está utilizando la antropología y la sociología. Y es parte como desde dónde se está enunciando, ¿no? Todo las experiencias, pues los antropólogos o los que nos dedicamos a estudiar, a los que nos dedicamos a los estudios sociales, pues estamos inmersos en contextos que pues muchas veces, o sea, tenemos mucho, mucho que decir también, ¿no? Porque pues somos parte de los mismos procesos que estamos investigando y pues y justamente la autoetnografía, pues como dijo, como acaba de decir Jonathan, pues en la etnografía, por los que autoetnografiamos o los que hacemos las investigaciones, no somos los personajes centrales, sino que pues solamente nosotros como que damos cuenta de algo, pero pues como que se especifica, ¿no? Desde dónde se está enunciando lo que se dice. Y a mí me parece, como ya lo posteé en el chat,
me parece que pues la autoetnografía es una herramienta muy poderosa que aún hace falta explorar mucho, ¿no? Acerca de esto. Y qué bueno que nos invitan y que nos provocan a reflexionar sobre Sí. esto. Y Gracias. ahora sí, en colectivo, pues más difícil, ¿no? Todavía. Sí, por supuesto, pues es que ese es como parte de esa reflexividad, ¿no? Que pues, se proponen ya las ciencias sociales en la actualidad, ¿no? O sea, el giro ontológico viniendo de las ciencias sociales le dio una sacudida no solamente a las ciencias sociales, sino le dio una sacudida a todas las demás ciencias y justo para ver cómo estamos abordando las investigaciones. O sea, eso de los, como dijo la profesora Mercedes Blanco, o sea, hay una línea que ya que es difusa entre lo que es objetivo y subjetivo. Entonces, atravesar esa línea luego a veces puede ser hasta confuso, ¿no? Porque pues, o sea, no sabemos en dónde estamos rayando, si en lo subjetivo o en lo objetivo, que pues eso es siempre como que una de las interrogantes más importantes que siempre nos hacemos los que estamos investigando cuestiones como de sociales. Muy bien, muchas Gracias. gracias, Ricardo. Olivia. Sí, yo no puedo abrir el micro. Gracias. Bueno, yo quería compartir una reflexión que además es como una inquietud y a lo mejor es una invitación. Eh, cuando platicamos esta propuesta y decíamos, a mí algo que se me hizo muy bello era justo que pudiéramos imaginar cómo ir desde la crónica a una posibilidad, ¿no? Y esto era lo que bueno, a mí me parecía más interesante que pudiéramos conversar a modo de seminario, ¿no? ¿Cómo sería posible un autoetnografiar colectivo? Porque aunque hay, y a partir, por supuesto, de metodologías conocidas, ¿no? O sea, o desde esta intención de hacer un libro de crónicas, que me parece que lo hicieron de manera espléndida, porque pues no solo fueron a una fuente, ¿no? Buscaron, como decía la doctora Mercedes, eh, la historia oral, que es mucho más rica, ¿no? Bueno, a mí me parece más rica, más divertida, más disfrutable. Esta experiencia que nos cuenta Joana de conversar con su abuelita es fascinante, ¿no? O sea, porque entonces, por supuesto que hay mucho de biográfico, no solo de la abuelita, sino del propio Jonathan, ¿no? En fin, em, y mucho de, pensaría yo, de autoetnográfico en tanto da cuenta de un momento en las vidas en cierto territorio, pero no hecho desde un solo escritor, desde una sola pluma. Ahí es en donde se abren posibilidades y a mí me gusta pensar que en este seminario podríamos seguir imaginando juntas, ¿no? ¿Cómo sería una autoetnografía colaborativa? Yo ahora acompaño el proceso de un estudiante que se acaba de ir, de estudiante de doctorado, que le han puesto un montón de trabas porque dice que eso no es autoetnografía, ¿no? Eh, Ahí es en donde yo invitaría a que nos preguntemos cuándo sí le llamamos autoetnografía, cuándo no, no, y especialmente cuando implica un proceso de elaboración colectiva, yo diría de rememoración y de elaboración y análisis colectivo. No necesariamente será la misma biografía, pero sí posibilidades de comprender un fenómeno, como me parece que es lo que abre la autoetnografía, ¿no? Como herramienta metodológica y como proceso en sí mismo. En fin, yo creo que es súper valioso que podamos pensar y además dar lugar a qué sería eso de autoetnografiar colaborativo o colectivo a partir de estas estrategias colectivas que ya iniciaron acá en Zapopan o allá en Quito o en donde sea que estemos, ¿no? Y ojalá que nos pongamos a dialogarlo. ¿Cómo lo haríamos posible o cómo nos gustaría, ¿no? Como para que tenga cierta, no sé si legitimidad o aceptación,
pero eso me daría un poco igual, pero sí quizás cierto rigor, ¿no? Que nos permitiría distinguir una cosa de otra. Encontré muy valiosa la propuesta que hace Alma, en donde dice, bueno, ¿es una autoetnografía del colectivo? No, pero está en vías de, y desde mi análisis faltaría colocar esto. Bueno, gracias, y ojalá que podamos seguir pensando. Y muchas gracias, Oli. Daniel. Sí, pues para complejizarlo un poquito más de lo que dice Oli, me quedé pensando en un artículo que me tocó dictaminar el día de ayer, que lo planteó justamente en la metodología, parte de la metodología autoetnografía colaborativa. Y fueron 3 investigadores, 3 autores del mismo de la misma colonia que escribieron sus experiencias y aparte hicieron observación participante y entrevistas y algunas otras cosas, ¿no? Y justo me quedé, o sea, no lo relacioné con el seminario, pero me quedé pensando que no, o sea, no dio el ancho, ¿no? O sea, iba en vías de, pero no era el hecho de que las 3 personas escribieron sobre sus experiencias en el mismo barrio, pues no creo que logre de que sea colaborativo, ¿no? Pero a lo mejor con un análisis y un tejido y en diálogo y a seguir afinando, refinando las reflexiones, quizás hacia ahí podríamos merecer el título, ¿no? La otra cosa que yo no tengo respuesta, pero creo que vale la pena aventarlo a ese olla de todo lo que estamos cocinando acá de reflexiones, es una discusión que he tenido con Luzma Moreno, que trabaja autoetnografía en la Iberocidad de México, es si es metodología o método, ¿no? Y de pronto siento que se lo agarra así de que, pues hice esa reflexión personal y entonces pues ya, es autoetnografía. Y lo aviento allá con mis otros 5, o técnica, ¿no? A mi mezcla de estrategias para explorar un tema. Entonces, yo no digo que hay una respuesta que vamos a llegar algún día a una conclusión, pero se me hace interesante reconocer cómo diferentes personas desde diferentes trincheras eh, reconocen y utilizan ese gran imaginario de la autoetnografía. Ahí me callo. Muchas gracias, Daniel. Pues ahí están colocadas, ¿no? Los retos que tenemos para seguir reflexionando. Ricardo, te escuchamos. Sí, pues un poco como siguiendo la pregunta detonadora que hizo la compañera, ¿no? O sea, ¿cuándo es posible hablar de autoetnografía? Pues es difícil, ¿no? Porque creo que lo que busca la autoetnografía es un poco como corromper como con todos esas ataduras metodológicas. Y pienso que nos pone un poco como en el camino, ¿no? De una nueva, en el camino de una construcción metodológica que, pues, que es innovadora, ¿no? Y que es muy actual, pero que justo, pues, pues nos hace como salir al paso de todas estas grandes problemáticas en las que, pues, en las que estamos inmersos y hemos estado inmersos y y pues decir que, pues, es esta herramienta que apenas está como en construcción y que se está así como poniendo ciertas piezas para su ocupación y para poderlo utilizar, nos puede dar por un lado herramientas para las comunidades, que es lo que mencionaste tú, ¿no? O sea, sacar como el conocimiento de estos contextos académicos que son así cerrados y abirragados y poder poner una caja de herramientas a disposición de las comunidades, o sea, que
que ellos mismos se autoetnografíen, que ellos mismos estudien sus contextos, y eso me parece que es muy valioso de esto de la autoetnografía. Gracias. Y muchas gracias. Creo que esto último que dices, bueno, en lo personal a mí me encanta, me encantaría que lográramos provocar todo eso. Son unos pasos, son unos ejercicios, pero en lo personal a mí me encanta eso, ¿no? El podernos reconocer capaces. Por ahí vi un comentario de María de Quito, la que nos hablaba. Ella dice, bueno, mi posición es de la ignorancia. Yo creo que todos tenemos experiencia, todos tenemos conocimiento y pues desde ahí hablamos, ¿no? Y se vale, se vale. Se vale confrontarnos, se vale posicionarnos en lo que creemos. Eh, bueno, pues no sé, algún otro comentario, reflexión. Para mí, la verdad, sinceramente, yo le agradezco a Jonathan, a Iván, a la Obularia, a este seminario, porque, bueno, nos está permitiendo, seguir reflexionando sobre esto que nos apasiona y a otros interesarlos también en este autoetnografiar. María, adelante y después Fer. Antes de irnos ya. Ya, gracias por darme por segunda ocasión la palabra. Un gusto. No, estoy con mi guagua, por eso no estoy la cámara. ¿Tu guagua es que Em, niña o qué? No entiendo. sí, mi guagua es mi hijito. Ah, ya, ya, ya. Es niño, Ya, niña en quichua. Ah, ya. A ver, qué sí, lindo todo eso. bien andino, bien de por acá, de Ecuador, Perú, Bolivia. Sí. Saludos a tu. Em, bueno, lo que yo quería decir es que cuando yo digo que mi posición es la ignorancia, no es como generalmente se asume y se considera desde lo peyorativo, todo lo contrario. Tengo como referencia el maestro ignorante, por ejemplo. O sea, Ujú. para mí es una posición política la ignorancia. Entonces, como que Alma, tu comentario me sonó como un poco em, maternalista, sí, y muchas gracias por esa consideración y cuidado conmigo. Perdón si te Pero ofendí. tranquila, o sea, para mí es potente la ignorancia. Y bueno, ya no les pude contar bien porque justo venía mi guagua y ya me solicitó, pero este proyecto que les comentaba que me llevó a la etnografía, autoetnografía, oraltura, lo que sea que me haya llevado, empezó con crónicas, o sea, escuchándoles a los migrantes caminantes en el camino mientras iban de Venezuela a los otros países andinos y empezó como la crónica, o sea, periodismo, o sea, y yo, ya pues yo ya les digo que de dónde surjo, digamos, de la creación artística. Entonces, en esta vorágine de salto y salto, pica y pasa, a veces quedándome más tiempo en una cosa, por ejemplo, en lo etnográfico y luego saltando a lo antropológico y luego a las artes. O sea, para mí es genial, o sea, yo estoy feliz. Y nada, pues, y tanto así que apliqué una convocatoria en Chile para unas mesas que van a ver algo así como de etnográficas, como 14 mesas, y había la de mesa de etnografía e inmigración, y me aceptaron, pero ya escuchándole como por ejemplo los comentarios de Blanca, más bien si me pudieran compartir más información para ir un poco más alimentada, porque qué también iré a decir en tanto voy a estar rodeada de etnógrafos, pero, o sea, yo creo en mi posición. Entonces, desde mi ignorancia voy a ir allá y a exponer este proyecto que les comentaba. Gracias, un gusto haberles escuchado, qué lindo. Gracias, María. Abrazos andinos de equinocciales. Muchas gracias. Fer. Sí. Alma, Jonathan, Iván, primero por agradecerles, ¿no? A mí esto me convocó o me resonó como para muchas cosas, ¿no? O sea, primero pensando en esto de la memoria del agua, ¿no? A mí me convocó a esto de pensar de cómo desde los afectos también se está hablando, ¿no es cierto? De cómo se va desde los cuerpos, también hablando de estas memorias del agua y un poco por hacer reflexión. Yo también soy de Ecuador, de Quito, y hace 2 años aquí el río Machángara em, fue después de un dictamen de la Corte Internacional, ¿no? Fue considerado como sujeto,
¿no? Aquí un río, ¿no? Aquí la Constitución del Ecuador menciona, ¿no? Ecuador y Colombia tenemos la Constitución en que la naturaleza es entendida como sujeto, ¿no? Y aquí esto fue creo que un trabajo que se hizo muy grande para que un río aquí que tiene unos niveles de contaminación, pero enormes, o sea, creo que uno de los ríos más contaminados aquí en Quito, entonces pueda tener como sujeto de derecho, ¿no? Es un caso emblemático, ¿no? Me convocó también a eso, a pensar de cómo se van entendiendo esto de las emociones también, de los afectos a través eh, eh, de esta conversa, de esta autoetnografía. Y también entender esto del proceso autoetnográfico que nos decían este alma, ¿no? Que implica este proceso de reflexividad compartida. Me gustó mucho esto, ¿no? Porque eso también, pues aquí andamos también con una compa buscando, ¿no? Esto de la reflexividad compartida. Donde las epifanías, ¿no? Que se habla mucho en lo autoetnográfico, esto de nace una autoetnografía desde esta epifanía, ¿no? Que se dice mucho y eso está muy escrito y está ya muy elaborado, ¿no? Donde permita que estas epifanías de una persona pueden activar y cuestionar las epifanías de otra persona, ¿no? Y me imagino que en este proceso que ustedes hicieron era justamente eso, ¿no? Cómo se iban encontrando estas diferentes epifanías, cómo se iban entrelazando y cómo iban haciendo todo ese proceso, ¿no? Mucho más allá de solo como unir relatos, sino como toda esta gran, sí, ¿no? Puede ser conversa, producción, relacionamiento de conocimientos que se van produciendo ahí. Entonces, bueno, eso un poco comentarles de lo que provocaron en mí al escucharles. Gracias también por compartir. Muchas gracias. Pues de eso se trataba, ¿no? De provocarnos entre todos, de manera colectiva. Y pues no sé, ya cerramos. Yo creo que es momento de cerrar el seminario. Iván, Jonathan, no sé si quieran decir algo. En este primer seminario en el que participan. Están cordialmente invitados a seguir participando en este seminario de autoetnografía. La próxima sesión va a ser en noviembre, ahorita ya nos van a decir exactamente cuándo, pero no sé, Iván, Jonathan. Muchas gracias, Alma, por la invitación. Muchas gracias por escucharnos. Entiendo que cada país, cada pueblo tiene sus propios contextos, pero nos unen estas urgencias, sobre todo que tienen que ver con el agua, con su cultura, con la parte jurídica, con la defensa de los territorios, y siempre es muy gratificante y creo que ganamos mucho al escuchar las experiencias de otras latitudes, y esperemos que nuestra experiencia también les ayude a ustedes. Y por lo pronto en la parte de la autoetnografía, pues yo voy a estar más al pendiente, voy a estudiar un poquito más, y por supuesto que se aplique a mi trabajo en la parte periodística, el periodismo cultural y también en la comunicación institucional. Actualmente estoy en la Universidad de Guadalajara en el área de prensa, y también estos temas son muy recurrentes y es muy importante que los hagamos extensivos a la población en general. Y pues nada, yo siento que gané mucho con lo que nos han compartido el día de hoy, y gracias por el espacio. Muchas gracias, Iván. Jonathan. No, pues solamente, perdón, agradecerles por la invitación. También estoy muy emocionado por todo lo que he estado escuchando. Como decía Iván, pues también saber, ¿no? Que estas luchas pues siguen y también se están replicando en otros lados, y pues que justo lo que nos llama estas crónicas que escribimos pues es hacer esa reflexión y también poderlo llevar hacia otros lados, ¿no? Porque pues acá, al menos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pues la mancha urbana sigue creciendo y nos vamos encontrando con los mismos problemas, ¿no? Y al parecer pues no se están tomando las medidas adecuadas, y pues esperamos que justo estas reflexiones pues nos lleven a poder hacer algo, ¿no? Lo que nos conlleva el tema del agua. Y en lo de la autoetnografía, pues también seguir investigando. Me gustaron mucho las reflexiones que nos compartieron,
el compañero que mencionaba de sacarlo de este lado académico y poderlo llevar a las comunidades, que pues como parte de lo que se hizo, y siempre he creído que eso es como muy importante, ¿no? Y tiene como mucha sustancia el poder acercarnos a las comunidades para escucharlas, pero que ellas mismas escuchen y que cada quien pueda ir contando como su historia, pues eso siempre me ha traído mucho, ¿no? Las historias, y creo que al final, este, en una ocasión vi una publicación que justamente se la mencionaban de Eduardo Galeano, ¿no? Que decía que las personas estamos hechas de historias y que a él se lo había contado un pajarito. Y creo que eso me ha gustado mucho, ¿no? En la cuestión de ir rescatando estas historias, y cuando son por las propias, creo que también podemos ir encontrando algo interesante. Pues muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ustedes. Olivia, Daniel, ahora sí que, por favor, tienen la palabra y ya. Cierren ustedes con los avisos. Muchas gracias a todos. Un gusto. Muy bien. Pues muchas gracias, Alma, Jonathan, Iván. Qué gusto escucharles seguir profundizándonos, confundiéndonos, emocionándonos con esas oportunidades, esas metodologías tan alternativas a lo que escuchamos, como estaba contando aquí el compañero Enrique en el chat, ¿no? De que todavía nos exigen a escribir en tercera persona y la objetividad y sabe qué tanto. Entonces me emociona cada vez más de ver caras nuevas aquí y escuchar voces nuevas y ese análisis colectivo que estamos logrando. La siguiente sesión está agendada para el 26 de noviembre. Estamos ya ahorita cada 3 meses con el esfuerzo de que sigue vivo ese espacio. Queremos invitarles, si tienen propuestas para participar como ponente, coordinador, participante más activa del seminario, que nos lo hagan llegar, que desde allí vamos sacando las propuestas, y la idea es que no seamos nomás las ovularias que estamos aquí coordinando. Si más gente le entre, seguramente podemos tener sesiones más seguidas, ¿no? Y que sea un espacio más vivo. Creo que es todo para los avisos parroquiales. Jonathan. Ay, una disculpa, estaba revisando el chat para leer el resto de los comentarios y levanté la manita sin querer, pero muy bien. Pues solamente era eso, estaba leyendo los comentarios, gracias. Súper, súper. Bueno, ahí en el chat están las ligas a al grupo de WhatsApp y al Facebook, y creo que cualquier otra comunicación que sea para no perder el contacto, porque todos estamos con muchas otras actividades, a nuestro correo de Gmail. ¿Alguien lo tiene a la mano? Es seminario autoetnografías. Seminario.autoetnografía. Perfecto. Sí, entonces, David, si mande un correo a ahí a este correo de Gmail para no traspapelar los mensajes y los posibles intereses, pues sería genial. Y ya seguimos construyendo en colectivo, ¿verdad? María también dice que si se puede incluir, por supuesto, hay que enviar Porfa. Bueno, nosotros no podemos incluirte a WhatsApp, pero ahí dejamos la liga para que tú te sumes. O sea, si entras a la liga, tú ya te sumas al chat colectivo, ¿no? Yo no me quiero ir sin felicitarles por el trabajo y por el libro que además nos compartieron. Sí, gracias. Sí, es una Google cuestión Drive. preliminar porque, como ya les dijimos, todavía no tenemos el texto, pero bueno, ahí si quieren echarle un ojo a las crónicas, que no son autoetnografía todavía, pero ahí están. Gracias. Hasta luego, un gusto. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias.